Con algunas ausencias importantes, Atlético San Jorge va a construir ante Argentino Quilmes de Rafaela un triunfo irreprochable, claro, aunque sin haber cumplido una de sus mejores performances, insisto, Atlético termina ganándole claramente a Argentino Quilmes de Rafaela. Vimos en el campo de juego a Walter Flores Ronconi, árbitro principal del partido, asistido por Nicolás Soria y Luciano Contreras de Casilda, todos ellos. Vemos algunas imágenes de la gente de Atlético y el ingreso del equipo rojiverde con capitán a Jesús Espinosa, a diferencia de lo que es la costumbre de verlo a Marcos Comba, uno de los ausentes para este partido ante el equipo rafaelino. Allí vemos el saludo en el ingreso al campo de juego de un Atlético San Jorge que no iba a tener ni a Gómez, ni a Comba, ni a Carrizo. Por lo tanto, los titulares de Juan Alberto Barbas iban a ser el 1, Damián Turco, línea de fondo el 4, Juan Manuel Navarrete, el 2, Gabriel Braco, el 6, José Fernández, que volvía al equipo titular del Argentino B, y el 3, el capitán, Jesús Espinosa. En el mediocampo, el 7, Nicolás Angelinetti, el 5, Agustín Ceballos y el 8, Mauro Cuberli. La novedad aparecía con el regreso del enganche para el equipo rojiverde, porque el chango Alejandro Aguirre, después de mucho tiempo, iba a ocupar esa función que Atlético San Jorge no venía presentando en los últimos partidos con un esquema de 4-4-2. Los delanteros de Barbas ayer fueron el 9, Sebastián Monesterolo, y el 11, Victorio Martín. Y esquema entonces de 4-3-1-2 para el equipo uruguayo, con el chango Aguirre como enlace del equipo sanjorgense. Enfrente, Argentino Quilmes de Rafaela, cuyo capitán era el arquero Fernando Girardini. En el fondo, el 4, Eduardo Isaurralde, el 2, Sebastián Muriel, el 6, Diego Heck y el 3, Germán Poupeau. Esa fue la línea de fondo de Argentino Quilmes, que va a tener la primera chance del partido cuando no se había jugado todavía un minuto. Buen movimiento del flaco Albertengo en ataque, se lo lleva puesto Jesús Espinosa, y Flores Ronconi no duda y marca la pena máxima. No hay mucha discusión posible para la jugada, la vamos a ver de nuevo. Da la sensación de llevárselo puesto en su intento de marcarlo Jesús Espinosa, por eso el árbitro marca la pena máxima. Buen movimiento del 9, de lo más destacado que tuvo Argentino Quilmes de Rafaela, dejando en el camino a Espinosa, que intenta agarrarlo primero, después se tropieza, le toca uno de sus pies y se tropieza, cae. No hay demasiadas dudas respecto de la pena máxima que marca el árbitro del partido, Walter Flores Ronconi de Casilda. Y Damián Turco empieza a construir su importante actuación en la tarde-noche de ayer, porque detiene muy bien la ejecución del penal realizada por el chico Nicolás Vitarelli Góngora, el 10 que tiene Argentino Quilmes. Lo vemos de nuevo, el remate es cierto, no es tan potente, pero es bien esquinado, acaso algo anunciado, pero la respuesta del 1 de Atlético San Jorge es realmente muy destacada, que además del penal y de la felicitación que recibe por parte de Gabriel Braco, va a tener unas 2 o 3 intervenciones más realmente importantes para el trámite del partido. Termino de recorrer la formación de Argentino Quilmes. En el mediocampo, por derecha, jugó el 7, Cristian Arias. En el medio, el 5, Javier Olmos, y un conocido de Atlético San Jorge, Alejandro Ruata, exjugador rojiverde con la casaca número 8. Por la izquierda jugó el 11, otro jugador relacionado con nuestra ciudad, el chico Rodrigo Guione Mainardi, hijo de gente de aquí de San Jorge, que tuvo pasado por Atlético Rafaela y que ahora trata de sumar minutos de juego en Argentino Quilmes de Rafaela. Y la delantera fue la que mencionábamos en la jugada del penal. El 10, Nicolás Vitarelli Góngora, y el 9, el jugador Mauro Albertengo, hermano del delantero de Atlético Rafaela, que tan buen rendimiento está consiguiendo en este certamen y también en el anterior. De paso, felicitaciones vayan para
el chico de Petris, para Rolly de Petris, que convirtió un verdadero golazo este fin de semana para Atlético Rafaela, que consiguió igualar con All Boys. Bueno, volvemos al partido entonces. El Chango Aguirre empezaba a probar suerte desde larga distancia. Nico Angelinetti combinaba con el 10 uruguayo, esperaba el momento del pase. El Chango recibía la pelota con espacios, algo que siempre le permitió Argentino Quilmes, y probaba con el remate un poco apresurado por el intento de Olmos de quitarle el balón, pero el remate del Chango Aguirre se iba a ir apenas arriba del travesaño. ¿Era acaso un anuncio de lo que iba a ocurrir algunos minutos después? Quilmes tuvo la primera y la falló. Atlético después generó un par sobre los 15 minutos. Una de ellas, este remate de Victorio Martini, que también probó mucho, fallando en algunas y convirtiendo en el complemento. Pero fíjense el tiempo que tenía Martini para girar, recibir la pelota de espalda, darse vuelta, combinar con Monesterolo y sacar después este remate que se va apenas arriba del travesaño. Eran algunas facilidades que le daba este Argentino Quilmes de Rafaela, que sufre por estos días su pasar en el Argentino B. Es un equipo que está realmente muy complicado y que además sufre de algunas ausencias importantes que las va sintiendo en el correr del campeonato. Corrían 16 minutos cuando Martini mandaba por arriba del travesaño ese remate. Aquí la peleaba el 11, terminaba exigiendo, la pelota iba a ser aguantada por el Chango Aguirre, le iba a quedar a Navarrete, que asistía perfecto a Sebastián Monesterolo, pero ganaba el arquero Girardini el duelo con el 9 de Atlético, que después espectacularmente volaba dentro del área reclamando la pena máxima. Vamos a ver de nuevo la jugada, una de las claras que tuvo Atlético San Jorge en ese primer tiempo. Aguanta bien el Chango con Olmos y perfecto Navarrete asistiéndolo a Monesterolo, que aprovechaba cómo había quedado enganchado Isaurralde. El remate del 9 es bien controlado por el arquero visitante, permitiendo que el partido siga 0-0. Eso pasaba a los 25 del primer tiempo. Aquí la caída de Monesterolo exagerando dentro del área. Y un ratito después va a producirse el gol de la apertura del marcador. El centro primero de Navarrete, la pelea Espinosa y la pelota le queda a Girardini en la jugada previa, y sobre los 26 entonces se va a dar la apertura del marcador. La jugada sale desde el fondo con José Fernández, de Fernández para Navarrete, el 4 que lo asiste al Chango Aguirre, otra vez con tiempo y con espacio, recorre un largo camino sin que nadie lo marque y saca, pisando la medialuna del área grande, el remate que lo vence a Girardini, festejando en referencia a su hijo Renzo, de solo 10 meses, que está gateando, nos contaba después cuando hacíamos la nota en el final el Chango. Por eso ese festejo gateando del santiagueño, que en su regreso a la titularidad en el equipo de Barbas, nada más y nada menos que marcaba el gol que iba a abrir el camino del triunfo. Argentino Quilmes, mientras tanto, mostraba esas deficiencias en la marca. Es muy largo el recorrido que puede hacer el Chango Aguirre sin que ningún defensor lo marque, ni ningún volante llegue a las espaldas de los mediocampistas, y muy lejos de los defensores. Un equipo largo, como se le dice ahora, Argentino Quilmes de Rafaela, sufría otra vez. Fíjense ustedes el recorrido que tenía Aguirre, en este caso para asistirlo a Nico Angelinetti. El centro que con dificultades alcanza a rechazar la defensa, le queda a Martini, que dice: una, por favor, que entre una. El 11 de Atlético iba a entrar recién en el segundo tiempo, pero seguía generando oportunidades el equipo uruguayo. Aquí el Chango lo asistía a Nico Angelinetti, que mandaba el centro que después de algunos rebotes iba a quedarle a Victorio Martini. Ya Atlético era más que Argentino Quilmes de Rafaela, que
para colmo de ser un equipo golpeado en la previa, fallaba la primera chance que tenía y eso lo dejó todavía más choqueado. Atlético ya había generado un par, había hecho algunos méritos para ponerse en ventaja, lo había conseguido a los 26 y seguía generando chances, siempre saliendo de contra, siempre aprovechándose de algunos yerros defensivos importantes del conjunto rafaelino. Golpeado, con pocos recursos y con algunas deficiencias en defensa, entraba a sufrirlo al partido. Fíjense el cambio de frente del Chango Aguirre para Monesterolo, que controla la pelota y ya sabe lo que va a hacer el inteligente delantero de Atlético San Jorge, que la deja servida para Martini. No alcanza a controlar del todo bien, le queda un poquito larga al 11 de Atlético. Después puntea, pero el balón se va desviado. Las más claras eran para Atlético San Jorge, por lo menos hasta los 35 de esa primera etapa, donde se va a abrir un momento diferente del partido, en el cual van a intercambiar situaciones de riesgo y donde Damián Turco va a terminar de redondear una actuación importante. Le dije que lo mejor del equipo rafaelino era este flaco número 9 llamado Mauro Albertengo, que aquí se las arreglaba solito para dejar en el camino primero a Navarrete, ganarle también a Gabriel Braco y apenas encontraba el espacio sacar un remate difícil que Damián Turco atajaba en buena forma a los 36. Le decía, ese minuto 35 de allí en adelante va a haber un ida y vuelta, pero en esa ida y vuelta Quilmes va a ser el equipo que va a tener las mejores oportunidades y Turco va a ser el que les va a impedir al equipo visitante quedarse con lo que hubiese sido a esa altura el empate. Aquí Vitarelli Góngora era el que aparecía por el sector izquierdo, se generaba el espacio, enganchaba y sacaba el remate, pero otra vez la respuesta del 1 de Atlético San Jorge quedándose con el balón. Después en el rebote alcanza con la ayuda de José Fernández a retomar la pelota. 36 el remate de Albertengo, 37 el remate de Vitarelli y un ratito después una más del 1 oriundo de María Juana, del 1 de Atlético San Jorge, que va a terminar, insisto, de convertirlo en un jugador importantísimo para ese primer tiempo, para el triunfo de Atlético, que sobre el final se va a estirar a 2 goles de diferencia. Primero, esa jugada de posición adelantada de la gente de Quilmes y esta corajeada de Nico Angelinetti, que después es rechazada por la gente de Argentino Quilmes. Vitarelli se la devuelve a Ceballos, que combina con Cuberli, de Cuberli para Espinosa, de Espinosa otra vez para Ceballos. Atlético hacía control del balón, el 5 la mandaba por arriba para Nico Angelinetti, que saca ese centro que queda en las manos del arquero Girardini sobre los 40 del primer tiempo. Pelotazo de Gabriel Braco. Fíjense lo que hace Heck, una irresponsabilidad. Más allá de que puede haber habido algún contacto, se tira al piso, queda totalmente sin compromiso con la jugada, le permite a Martini llegar al fondo y casi Atlético consigue el tanto, por esto que fue una simulación de el 6 de Argentino Quilmes, y la respuesta era esta notable atajada de Damián Turco. Le dije que el partido se hacía de ida y vuelta, fíjense, primero la de Atlético, donde Heck se tira, bastante mal actor además. Martini consigue mandar el centro cuando lo apuraba Girardini y justo salva el defensor Muriel cuando llegaba Sebastián Monesterolo. Y la respuesta era esta pelota en la cual Albertengo le mete un muy buen pase a Vitarelli Góngora, queda mano a mano, lo achica Turco y a puro reflejo le pega en el brazo y salva otra situación clara de riesgo para Argentino Quilmes, en acaso el mejor momento que tuvo el equipo rafaelino en el partido, entre esos 35 y 42 de la primera etapa, en la cual generó posibilidades del empate, pero la respuesta de Atlético, que estaba efectivo, que estaba contundente, iba a ser el segundo tanto del partido. Vamos a observar este tiro libre
que va a caer en el área. El Chango Aguirre al primer palo. Termina yéndose desviado el remate cuando Girardini controlaba la pelota, y después ya vendrá la jugada en la cual el árbitro Flores Ronconi va a marcar la pena máxima para Atlético San Jorge. Intenta salir Olmos, pierde con el jugador Aguirre, que después mete un pase notable para Victorio Martini. El 11 de Atlético llega antes, el arquero llega tarde y termina cometiendo falta para que Flores Ronconi marque el penal. Más allá de los reclamos de la gente de Argentino Quilmes, vaya esta repetición para sacarnos todas las dudas. Fíjense cómo llega primero en Martini, llega un instante tarde el arquero y termina llevándose lo opuesto a Martini, que más allá de que haya exagerado un poco en la caída, creo que es suficiente el contacto, por lo menos por lo que se puede observar desde aquí, para marcar el penal. Penal que le va a permitir a Sebastián Monesterolo, que había fallado uno en el partido anterior, convertir el primer gol de este 2014 para el goleador de Atlético San Jorge, que así lo festeja, no le importó que sea de penal. Volver a marcar para el 9 uruguayo era una buena noticia y merecía ese festejo de puños apretados de frente a sus compañeros, colocando el 2-0 del equipo sanjorgense en la última jugada del primer tiempo. Sin dudas, remate fuerte a media altura para tratar de asegurar, insisto, lo que era el primer gol de este 2014 para el 9 uruguayo. El anterior se lo había hecho en el último partido del Argentino B del año pasado, a 9 de julio de Rafaela. Vuelve a convertir después de casi 3 partidos, aquel resto de encuentro ante Sportivo de Las Parejas, después del 2-2 ante Atlético Adelante. Bueno, y en este tercer encuentro vuelve a marcar Sebastián Monesterolo. 2-0, una diferencia que le hacía muy cuesta arriba, pero muy cuesta arriba a este golpeado Argentino Quilmes, que iba para colmo a arrancar dormido el segundo tiempo y casi recibe el tercero en una jugada de la cual habían pasado apenas 15 segundos, sí, probablemente, hasta que llega este remate del saque del centro para Martini de Monesterolo. Lo vamos a ver de nuevo. El Chango Aguirre se la toca a Monesterolo. Monesterolo traslada unos metros y se la manda a Martini, que queda mano a mano con el defensor, lo supera muy bien Martini. Después también deja en el camino al arquero, pero ya con poco ángulo termina rematando al costado, al lateral del arco de Atlético San Jorge. Pero ya mostraba algunas sensaciones de partido liquidado. Este 2-0 de Atlético, que tenía una más. Aquí cabezazo hacia el medio de Jesús Espinosa, que justo alcanza a salvar Girardini. Argentino Quilmes era un equipo que ya empezaba a deambular por el campo de juego, que estaba realmente con muchas complicaciones para tratar de revertir la historia. El flaco Albertengo seguía ingeniándoselas para generar situaciones de riesgo. Este remate se iba desviado, pero vamos a repasar las dos. Primero, el buen centro del Chango Aguirre, pasado al segundo palo. Espinosa la manda de nuevo hacia el medio y justo Girardini, con un gran esfuerzo, se la saca de la cabeza a Nico Angelinetti y después le desvía el balón lo suficiente para que José Fernández no pueda definir con precisión y el partido siga estando 2-0. La contra era este remate de Albertengo, que se va a ir desviado, pero Atlético no iba a dejar pasar muchos minutos más para terminar de liquidar el encuentro, para redondear el triunfo de 3-0 con mucha autoridad, con mucha contundencia, permitiéndole además prácticamente asegurarse la clasificación. Antes Quilmes iba a tener una posibilidad más, en este caso Vitarelli Góngora era el que aparecía por la izquierda del ataque de Argentino Quilmes, después de un par de enganches el centro, y justo José Fernández interrumpe el recorrido del balón cuando llegaba amenazante un jugador de Argentino Quilmes. Combinación entre Martini y Nico Angelinetti, lo pasa por arriba el 7 de Atlético San Jorge, que envía el centro,
centro el rechazo, la pelota le queda a Navarrete y otro rechazo de la defensa de Argentino Quilmes, le gana a Guione Ceballos que manda para Navarrete, pero el centro otra vez es controlado por un defensor. Así era el partido, con Atlético y muchas oportunidades, aprovechando las deficiencias de Argentino Quilmes, muchas oportunidades, les decía, para marcar el tercer tanto, que iba a nacer en esta jugada, de Fernández para Cuberli, de Cuberli para Monesterolo, de Monesterolo para Aguirre, de Aguirre para Cuberli, de Cuberli el centro, que Martini no va a desviar, que va a dejar pasar, le va a quedar a Nico Angelinetti, que la vuelve a mandar hacia el medio, y ahora sí, el número 11 de Atlético, Victorio Martini, iba a conseguir el tercer y definitivo tanto ya. Ya la goleada estaba consumada, el triunfo estaba ya concretado a los 10 del complemento. Buena jugada colectiva que arrancó en propio campo Atlético San Jorge, que terminó en este centro que va a pasar hacia Nico Angelinetti, que va a mandar un remate cruzado. En primera instancia pensé que había rematado al arco, pero parecería ser que envía el centro para Martini, que define de frente al arquero sin ninguna posibilidad de Girardini para colocar el 3-0. También el primer gol de este año 2014 para Victorio Martini, que tiene como antecedentes inmediatos de goles los dos que marcó en la segunda final del partido, de la segunda final de la Liga, perdón, aquel partido ante General San Martín, en San Martín de las Escobas, los goles que le permitieron a Atlético consagrarse campeón. Bueno, Martini vuelve a convertir tras aquellas concreciones de goles en ese partido jugado en San Martín de las Escobas. Y lo que quedaba por delante estaba absolutamente de más. El partido ya estaba liquidado. ¿Cuál fue el lugar común? Argentino Quilmes intentaba ir, tenía mayormente la pelota, pero prácticamente no conseguía generar nada. Se agrandaba la defensa de Atlético, sobre todo Gabriel Braco, que estuvo sólido en esos minutos, cortando muchas situaciones, y Atlético de contra llevaba el riesgo mayor que tenía el partido. Lo vamos a ver en un par de oportunidades a Monesterolo, a quien va a ingresar en un instante, que es Emiliano Lencina, pero prácticamente todo fue Atlético en cuanto a chances claras. También este remate de Martini se va muy pero muy cerquita del palo del arco de Girardini. Aparecen las variantes. Francisco Cruz desde el banco de los suplentes reemplazaba al Chango Aguirre, volviendo a armar el 4-4-2 más acostumbrado de los últimos partidos de Atlético San Jorge. Eso ocurría a los 14 del complemento. Para la última media hora, Cruz en cancha en lugar de Aguirre. Buena combinación por la derecha, que termina en centro pasado de Navarrete, el cabezazo hacia atrás de Monesterolo, y después una falta que le va a costar una tarjeta amarilla a Martini, habitualmente muy vehemente en la búsqueda de la pelota, y en este caso sufriendo una tarjeta por justamente esa situación. A los 20 del segundo tiempo, Héctor Sánchez reemplazaba a Poupeau en Argentino Quilmes. A los 22, Emiliano Lencina hacía lo propio con Victorio Martini en Atlético, y Matías Suárez Banega reemplazaba a Ruata en Argentino Quilmes. Y un ratito después, a los 29, se iban a producir los últimos dos cambios del partido, pero antes esta situación, esta jugada, Sánchez intentaba avanzar desde el fondo para Argentino Quilmes. El que la recuperaba ante Suárez Banega era Ceballos. De Ceballos la combinación con Cruz. Atlético trataba de darle buen destino al balón, de hacerlo circular, aunque por momentos se apresuraba en algunas jugadas tratando de buscar una nueva conversión. Claro, ¿qué se le va a reclamar a un equipo que gana 3-0 y que toda la sensación del juego era de partido liquidado? Parecía que Quilmes podía jugar todo un día y no iba a poder lastimarlo. Atlético San Jorge, insisto, un equipo golpeado que, si me permite la expresión, tiene sensación de descendido. Está complicada la situación, pero además es un equipo que no muestra en lo futbolístico demasiado como para tratar de revertir esa historia, que hoy lo tiene como uno de los equipos descendidos junto a 9 de julio de Rafaela,
a 3 de los conjuntos que están por sobre Argentino Quilmes, pero insisto, sobre todo desde lo futbolístico, presenta muy poquita resistencia. Me parece que tiene destino de torneo del interior en la próxima temporada. Atlético generaba algunas situaciones más, en este caso Monesterolo era el que aparecía por la izquierda, iba a mandar un remate llovido, pero que no iba a alcanzar Lencina, además iba a ser desviado, se iba a ir por arriba del travesaño sin ninguna posibilidad. Los últimos 2 cambios del encuentro: Luis Boyero con la 18 en Argentino Quilmes reemplazaba a Arias, un delantero por un volante. Intentaba Raúl Tolosa, quien estaba en el banco de los suplentes, reemplazando a Sergio Quiroga, que es el técnico de Argentino Quilmes, que se fue expulsado en el partido anterior. Y el último cambio de Atlético era el ingreso de Daniel Verón en lugar de Mauro Cuberli. También ocurría a los 29 del segundo tiempo. Últimos 15 minutos en los cuales Atlético San Jorge va a tener un par de oportunidades claras más para ampliar la diferencia, y en los cuales Argentino Quilmes iba a seguir intentando, pero sin conseguir la claridad para al menos descontar un partido que ya estaba perdido. Algunos datos estadísticos de Atlético San Jorge que vamos compartiendo en los últimos minutos. Hace 4 partidos que no pierde por el torneo argentino B el equipo uruguayo. El triunfo en el último partido de 2013 ante 9 de julio en Rafaela 2-1, el empate 0-0 ante Sportivo Las Parejas, el 2-2 ante Atlético Adelante y el 3-0 de ayer sobre Argentino Quilmes de Rafaela. Tiene 8 triunfos Atlético San Jorge, tiene 3 empates. Esta jugada, paréntesis, esta jugada es mano, una tontería de Muriel. Creo que lo perdonó Flores Ronconi por cómo estaba el partido y porque la verdad que era una jugada más que infantil. Tocaba la pelota con la mano cuando el centro hacia Monesterolo no parecía tener una jugada clara de riesgo, y además dentro del área, ¿no? Simplificándole todo si lo cobraba Flores Ronconi a ese penal. Emiliano Lencina mandaba por arriba del travesaño su intento por el sector izquierdo, y Atlético seguía fallando chances en ese final de partido. Les decía, respecto de la campaña del uruguayo, 8 triunfos, 3 empates y 4 derrotas en lo que va del Argentino B, con 18 goles a favor y 17 en contra. De local ganó tras 2 empates consecutivos, los mencionados ante Sportivo Las Parejas y Atlético Adelante, pero nuevamente mantuvo su valla invicta. 6 veces en 8 partidos de este Argentino B 2013-2014, Atlético San Jorge se ha ido con su arco en 0, y eso es un dato realmente muy, pero muy importante y destacado además, entre otros por el arquero Damián Turco, en la nota que vamos a ver dentro de un ratito. Del lado de Argentino Quilmes, cortó una racha de 2 triunfos consecutivos como visitante. Le había ganado 1-0 a Sportivo de Las Parejas y 4-1 a San Justino, pero de local lleva 3 derrotas y un empate, una campaña pobre de Argentino Quilmes que está, insisto, en zona de descenso. Más allá de este final con un centro que controla la defensa de Argentino Quilmes, pusimos esta jugada para remarcar cómo intentaba Atlético tener la pelota. Trataba de hacerla circular, insisto, más allá de que en algún momento se apresuraba en la resolución. Y Albertengo otra vez se las arreglaba para llevar algo de riesgo hasta el arco de Damián Turco. Aquí le ganaba a Jesús Espinosa, el 9 iba a dejarlo en el camino al 3 de Atlético San Jorge, al capitán de Atlético ayer. Después iba a sacar un remate llovido que Turco iba a controlar, más allá de que pegaba en el parante detrás del arco. Pensando en lo que viene de Atlético San Jorge, cuando vamos a ver un nuevo intento, en este caso de Ceballos, que combina con Navarrete, de Navarrete otra vez para el 5, que prueba con ese remate de larga distancia, que controla en 2 tiempos Girardini. Pensando en la segunda ronda, de la cual Atlético está muy pero muy cerquita, hay que tener en cuenta un dato. Ustedes saben que los 4 primeros de la zona clasifican, pero de esos 4 que clasifican a la segunda ronda, 3 van a integrar una zona y el cuarto va a integrar otra zona.
en los dos casos son con equipos de las zonas 8 y 9 del torneo argentino B, es decir, equipos de las provincias de Entre Ríos, de Corrientes, de Formosa, es decir, reeditando un poco aquella primera zona que tuvo Atlético San Jorge en el torneo argentino B en su debut, ¿se acuerdan? Con equipos de Jujuy, de Formosa, de Entre Ríos. Bueno, con esos equipos debería enfrentarse. Ya más adelante, cuando esté un poco más claro el panorama, le vamos a ir contando cuáles son los equipos con los que se puede enfrentar Atlético San Jorge. Esta es una nueva chance de Sebastián Monesterolo, que parece que el travesaño le está negando goles. Le pasó ante Atlético Adelante y también le pasó ayer con este remate de larga distancia muy parecido al que generó con el equipo de Reconquista. Bueno, otro remate de Monesterolo que se estrella en el travesaño y que no se convierte en gol por muy pero muy poquito. Y el final del partido: Atlético San Jorge 3, Argentino Quilmes de Rafaela 0, goleada, triunfo claro del uruguayo, que pudo reponerse incluso a varias ausencias, las mencionadas de Gómez, Comba y Carrizo, y aún así le ganó con claridad a Argentino Quilmes y prácticamente se aseguró el pasaje a la segunda ronda.